¿Nadie? David, en lo que se animan, ¿puedo hacer un comentario? Sí, profe, adelante. A ver, miren, entonces, hay tres personajes de los que han presentado que me llaman la atención. Voy por del menos al más. A ver, Kratos. Kratos tiene que ver algo con me imagino con la mitología griega. Hay, Sí, pre- hay obras de la mitología griega, la Odisea. O sea, todo esto se puede fundamentar en lectura. Es importante, pues, un llamado a la lectura. Está también, por ejemplo, incluso algunas películas se han basado en la mitología griega. Por ejemplo, Atenas, Los 300, una serie de películas y la Odisea, la, y hay muchas otras obras clásicas que se han basado en ese personaje. En el segundo que presentas, se me fue el nombre, Dante. Dante. Pues sí, sí, yo he tenido la experiencia, yo empecé leyendo pues esa obra, es muy larga, pero sí pasa por los infiernos, pasa por una serie de cosas. Sería muy padre que alguna vez pudieran acercarse a ella, a esta obra que se llama La Divina Comedia. Y pues, o sea, ¿cómo va, desde lo que decían sus compañeros al principio, cómo va esto muy aunado a la literatura, a los personajes en la literatura, pues también tienen que ver mucho con esto de los videojuegos, pues más bien los videojuegos tienen que ver con los personajes de la literatura. De hecho, algo muy interesante es que, pues bueno, tú al empezar a jugar este tipo de juegos y al tener este conocimiento literal, así como usted decía, tanto como de Homero, que escribió todo este tipo de aventuras que en muchas ocasiones se describen dentro del videojuego de God of War, tú vas así como entendiendo otro punto de vista y hasta cierto punto, así como, por ejemplo, tú ves que tú conoces esa historia de cómo, por ejemplo, el dios Ares, en un enfrentamiento contra su hermana, destruye ciudades y etcétera. Entonces tú ves así, por ejemplo, este personaje que te da otra perspectiva moral de un ex guerrero, puedes así como ampliar tu criterio de cierta manera y eso ya le da otra cosa así como qué hubiera pasado si hubiera hecho este personaje, porque de ahí parte la idea de God of War. Es una, más que una sátira, un, un complemento de, porque una persona que conoce de mitología griega y no solo toca mitología griega, sino que también toca nórdica, y escuché que iban a sacar uno ya con mitología más mexicana, Ok, eh, pues sabe por qué pasó eso, qué es lo que significa, los simbolismos, y también uno se pone a pensar así como, ¿por qué es que los griegos pensaban este tipo de cosas? ¿Por qué, por ejemplo, le dieron una explicación, como del mito de Demeter, de, de su hija, de cómo eran los cambios de estaciones, que era por el rapto de su hija? Entonces, a uno como persona, al ver esto tan visual, le llega a interesar y hasta cierto punto, si tú le llegas a preguntar a una persona, a un gamer, no, que conoces la historia de Zeus, no te va a saber responder, pero si jugó God of War, a lo mejor y te empieza a contar un poco de la historia, que está movidita, sí tiene una que otra complicación, pero da esto. ok. Oye, y Sí, sobre eso. ¿sí? Sí. Adelante, por favor. No, tú. Bueno, sobre eso también comentarles que no siempre en esos juegos todo lo que se habla es completamente, pues, apegado a lo que vendría la mitología, ¿no? No todo lo que viene en el juego de mitología griega o mitología nórdica, en todo caso, no viene siendo igual a las escrituras reales que hay de mucho tiempo y eso, solo eso. Ok. Oigan, pues nomás ya no interrumpo. Un personaje más. Me parece fantástico lo que están proponiendo, pero fíjense que ahí va, Morrigan. ¿Lo podías enfocar, por favor?
Mira, la vez pasada vino algunos otros expertos que también, pues que estuvieron platicando de muchas cosas. De hecho, yo les puse un video de un tráiler de, se llama Ralph el Demoledor, el Wi-Fi. Cómo fue la transición de las consolas que había en las tiendas, cómo fue al internet y cómo pues hubo resistencia y tantas cosas que pudieron. Ahí lo hace como una historieta. La idea de nuestro proyecto es hacer una historieta, precisamente a lo mejor algo semejante de eso, o también tratarlo crudo de que, como decía Iván, a lo mejor es una adicción incontrolable que te está quitando más tiempo que necesitas ponerle en otras cosas, ¿no? Entonces, también vamos a tratar esa parte en este proyecto, pero ahí les va, miren, uno de los comentarios era que las chicas están sexualizadas. Chequen esta chica Morrigan, pues la verdad es que yo no he visto así enseñando pechos a ninguno de los Dantes ni de esas cosas, ¿va? O sea, como a veces, sí, la verdad es que sí las ponen muy sexualizadas. Y como incluso las niñas a veces no se sienten bien porque les empiezan de decir de cosas cuando empiezan a jugar. Entonces, pues, otra llamada de atención como para ver qué onda. Ustedes que son diseñadores, donde mi mamá, mi hermana, yo conozco a muchas mujeres, pues pues, para cómo se sienten bien, con qué personajes se sentirían bien y valoradas estas personas a las que yo quiero tanto, ¿no? Entonces, que valga de reflexión, es un tema muy interesante y muy profundo, pero valga la reflexión de que esta es la pregunta, o sea, ¿por qué tendremos que sexualizar a la mujer y no al parejo al hombre? Pues, pues sigan adelante porque ya les estoy quitando cámara. Profesor, sobre eso, Morrigan es un personaje un tanto antiguo y actualmente tras todo esto que ha estado pasando sobre las revueltas, sobre las nuevas leyes y sobre eso, sí se han tomado, por así decir, acciones de distintos desarrolladores al crear pues juegos y de hecho juegos muy famosos como por ejemplo puede ser The Last of Us y donde el protagonismo va totalmente llevado por una mujer, la cual es sexualizada en lo más mínimo y al contrario se le papel fuerte y que de hecho en las críticas ha salido muy muy alto por eso, muy críticas porque la personaje que se llama Ellie, si no me equivoco, cómo es que toma tantas decisiones por ella misma y hasta incluso muchos juegos pues están haciendo lo posible por revertir eso que se hacía en el pasado, que pues realmente sí era mucho, pero sí ya actualmente se están tomando medidas sobre eso. Bueno, nadie quiere describir a su personaje favorito. Ahí alguien había levantado la mano, creo que Jorge Ernesto levantó la mano. Jorge, por favor. No, maestro, perdón, se la apretó. Pues a lo mejor o te elijo uno de dedazo, para que sea, aunque sea uno. Elígelo tú, es que ahí ando yo en la presentación. De hecho, del hecho, hay que darle a él, porque no se le levantó, él es uno de los gamers, es bueno para los videojuegos. Por favor, Ernesto, abre tu micrófono y platícanos con cuál te identificas, cuál es tu personaje. Ernesto. ¿Del juego que sea? Sí. Sí, del juego que sea. Mi personaje favorito de un juego se llama Log. ¿Y por qué te gusta?
porque tiene sus habilidades muy padres. ¿De qué juego es? Del Free Fire. De Free. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Algún otro? No, entonces vamos a lo siguiente, que es cómo crear tu propio personaje de videojuegos. Bueno, Eh, no, si quieres, te empieza. ok. Bueno, algo muy importante dentro de los videojuegos, pues es como ya lo veníamos platicando, es el diseño del personaje, puede ser ya el principal o secundarios. Pues hay una serie de cosas que se necesitan como para crear un personaje y que tenga, por así decirlo, importancia y tanto como argumento dentro de la trama. Una cosa muy importante es la personalidad, que muchas veces se puede tomar como ejemplo de una novela o cosas así, donde describen un personaje y en la misma novela narran cómo es el personaje y mediante las acciones que tomas te vas dando una idea de cómo en realidad es ese personaje. Otra cosa también muy importante es el aspecto, pero no es el aspecto visual, sino el aspecto con el que se narra mediante una lectura. Es la imagen que le da en su cabeza mediante la lectura. Iván, ¿te explicas lo siguiente? Claro que sí. Bueno, ya continuando aquí, el diseño visual ahora sí puede comprender de esto, de lo físico que uno puede ver, ya que como por ejemplo el Kratos, yo creo que lo más llamativo que podría representar él son los tatuajes y las marcas que tiene, que son muy impresionantes y es algo que llama mucho la atención en él. Y es bueno, para los que empiezan a desarrollar este tipo de videojuegos, es muy importante que empiecen a ver como aquí se puede apreciar, bocetos que sean llamativos y que por aparte puedan ser fáciles de animar, porque otra de las cosas muy importantes dentro del mundo de los videojuegos es que tienen animación. Entonces, es sorprendente lo que hacen algunas empresas como Capcom, por un decir así en Devil May Cry, tienen unas cinemáticas impresionantes de cómo, por ejemplo, Dante llega con su hermano y empiezan a hacer un montón de burradas que tú las dices y wow. Continuando, su historia es algo que tienes que ir desarrollando y tienes que pensar muy bien, ya que, pues bueno, tú puedes fijar un objetivo y dentro del objetivo tienes que buscar ese pretexto de por qué este personaje va a hacer eso. Por un decir, Zelda. El primer Zelda, uno tenía que buscar la Trifuerza, pero cuando te empiezan a contar la historia, descubres que tú tienes una de las Trifuerzas. El malo tiene otra de las Trifuerzas y están buscando otra Trifuerza. Pero para darle sentido al que tú le empieces a buscar, la dividen en 8. Y entonces, conforme vas avanzando, los personajes te van así como que diciendo tú qué puedes hacer, por qué le estás buscando. Y hasta cierto punto llegas a conocer a personajes que no son así muy importantes, no tienen relevancia y en ocasiones no interactúan, ya sean en batallas o en alguna aventura. Sin embargo, te van a dar eso que tú puedes llegar a un contexto completo, ya sea, por ejemplo, un rey que te da a entender que estás en el siglo XIII y empiezas a comprender cómo se mueve el asunto, o también un demonio que te da a entender la maldad del mundo y pues lo que el personaje busca erradicar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el objetivo que como tal siempre debe de tener un videojuego es lo fundamental bajo el cimiento que tú tienes que hacer este videojuego, qué es lo que tú quieres lograr y cómo lograrlo. Y pues esto de el orden, en realidad se puede crear desde cero, pero también surgen historias, cuentos o novelas que son adaptadas
como por ejemplo esta que decía mi compañero Otto de cómo adaptaron esta novela ay, se me fue el nombre. Cualquier novela. Bueno, cualquier novela, una novela X, y tú cómo puedes representarla. De hecho, es muy común que a personajes como los superhéroes, así Superman, Batman, etcétera, se lo representen en videojuegos, y curiosamente, los diseñadores de videojuegos tienen que generar sus propias animaciones independientes a las películas, porque son bajo su propia estética y en varias ocasiones llegan a ser mejor que las películas. Ok, pasamos a lo siguiente. Bueno, les voy a explicar un poquito lo que es la creación de personajes mediante avatares. Primero que nada, un avatar es una representación virtual de cómo le gustaría a la persona verse virtualmente y teniendo un cuerpo como tu lienzo y moldearlo a tu imagen y a tu gusto, y eso que tú moldees será la representación de ti. Y claramente no puede ser un humano, también puede ser un animal gigante, monstruo, no sé, lo que tú quisieras que fuera, eso va a ser como tu identidad, por así decirlo, virtual. Y ahorita les voy a hablar de Second Life, que me pidieron que hablara un poquito de ello. Second Life es un juego online donde puedes crear un avatar y fungir un rol dentro de una comunidad en línea. Y dentro de ese juego existe una moneda que se llama Linden, que en realidad es una moneda de comercio, la cual tiene un valor mayor que la de muchos países en el mundo. Y dentro del juego puedes comprar terrenos y terrenos virtuales en los cuales tú decides si entrar o venderlos. Y hay dentro todo un comercio, toda una comunidad del juego. Y pues para iniciarte en el juego tienes que registrarte y descargar la aplicación, el programa, perdón, en tu PC, y ya que inicies sesión de nuevo ya puedes personalizar a tu personaje. Y como pueden ver en las imágenes, incluso le puedes poner tu cara y el mismo programa te la adapta a tu personaje. En la segunda imagen, en la de abajo, se puede ver cómo hay fotos reales de una persona y el mismo juego la adapta para ponerla en tu avatar. Y bueno, les voy a contar un poquito de mi experiencia jugando Second Life. Y en mi experiencia, realmente este no es un juego que por encima, por así decirlo, esto es un juego pues nada más para personas que les gusta perder el tiempo, que no tienen nada que hacer. Pero realmente yo no lo considero un juego para menores de edad porque, o sea, es un lugar, por así decirlo, peligroso de alguna forma, porque dentro de este lugar, por así decirlo, no hay leyes dentro de cada terreno virtual, no hay leyes que te prohíban hacer ciertas cosas o no. Y a mi experiencia, cuando yo estuve jugando, sí es algo como que muy, como traumático o perturbador, por así decirlo. Ah, y además de la poca cantidad de jugadores que hay en distintos servidores que te puede llegar hasta poner en tensión y cosas así, yo no lo recomendaría como un juego para personas menores de edad o que buscan un lugar para divertirse realmente. Bueno, y ahorita les vamos a platicar sobre cómo ser un desarrollador de videojuegos, algunos pasos o lo básico que se necesita para comenzar en este mundo tan maravilloso que tanto nos encanta, que es la creación de videojuegos, lo que siempre soñamos como niños, ¿no? Y bueno, para empezar, para la creación de videojuegos, tienes que tener claro que se necesitan muchas cosas. Se necesita de un equipo completo de muchas personas para lograr a tener un buen producto, por así decirlo. Entonces, tienes que tener claro tu puesto, primero que nada. Y pues, como dice aquí,
puedes tener puestos desde desarrollo en programación, banda sonora, lo que es la música, diseño de personajes, el arte conceptual, el escribir guiones o incluso ya después, si es algo más profesional, el doblaje de cada personaje o la actuación, que mediante distintas tecnologías traspasan el movimiento a la computadora y pueden seguirse creando. Iván, ¿puedes seguir con eso? Ok. La práctica. Bueno, dando continuación a esto que dijo nuestro compañero, otra de las cosas que yo creo es sumamente importante y en muchas ocasiones los jóvenes no aprecian esto, son las matemáticas que llegan a requerir para poder hacer este tipo de cosas. Nosotros cuando empezamos a programar, desde muy escasos recursos empezamos con Scratch. Es un programa de programación muy básico para niños. Sin embargo, ahí empezamos a crear nuestros primeros videojuegos y nos empezamos a dar cuenta de lo necesario que eran las matemáticas, ya que uno necesita una comunicación con la computadora bastante sistemático, que no falle, y pues lo único que es exacto en este tipo de cosas son los números. Y bueno, uno necesita bastante práctica a la hora de la desarrollación de videojuegos, ya que pues bueno, al principio ni yo ni Otto éramos muy buenos ni para el dibujo, programación, configuración y todo lo que lleva a la producción de un videojuego. Sin embargo, el planteamiento de los ejercicios, como, de hecho nosotros teníamos que diseñarlos, cada uno de nuestros personajes, o inclusive nosotros llegamos a hacer como reboots de diferentes videojuegos. A mí me tocó hacer el reboot de Qbert, es un videojuego viejísimo, pero está muy interesante. Y pues todo este tipo de prácticas que nosotros hacíamos llegaron a que pues algún día llegamos a ser unos buenos diseñadores de videojuegos. Y por mi parte, a mí me tocó hacer un juego que, bueno, ya es algo viejo, se llama Asteroids. Yo creo que la mayoría lo ha jugado o mínimo lo ha visto, o eso creo. Es una navecita que va destruyendo asteroides y ese es el juego que me tocó a mí replicar. Y algo más sobre la práctica. La práctica, por ejemplo, no sé si alguno de los alumnos sea dibujante o le guste dibujar o en un futuro se planee dedicar a eso, pero créanme que la práctica es algo muy importante porque a través de ella defines tu estilo, a través de cada error, de cada cosa que practicas, cada nuevo aprendizaje, que tú tomas lo que tú crees necesario, lo que tu gusto, lo que te gusta a ti hacer, y eso es lo que va a forjar tu estilo, lo que te va a hacer diferente a todos los demás diseñadores. Y eso es algo muy importante en la industria, créanme, porque ya dibujantes puede haber cualquiera, puede haber muchos, pero si tú llegas a tener tu estilo propio, créeme que te va a ser más sencillo todo. Bueno, Iván, ¿puedes explicar un poquito de esto? Comunicación e introducción a la comunidad. Nomás me permites decir algo antes. Bueno, después de la práctica, yo creo que algo que también se me haría muy importante a mí serían los errores, ya que, pues bueno, más que los errores, todo este tipo de cosas que uno lo hace aprender, sobre, como así decía la práctica, es lo que hace tan genial un videojuego. Por ejemplo, uno de los ejemplos más grandes que usted puede ver es la marca de Donkey Kong, ya que originalmente se iba a llamar Monkey Kong. Sin embargo, a la hora de mandar este personaje a que fuera ya bajo licencia y todo, una persona se equivocó con el nombre y cambió la M con la D, y al parecer les gustó muchísimo más que dijera Donkey Kong a Monkey Kong. Y pues este personaje original del Mario,
que no tenía ni nombre ni nada, simplemente era el salvador de la princesa, se volvió uno de los personajes principales dentro de la compañía de Nintendo, y es el que nosotros inclusive más identificamos que el mismo Donkey Kong. Bueno, ahora la comunicación es algo sumamente importante, ya que dentro de los equipos de trabajo que aprendes son sumamente grandes. En ocasión, bueno, a nosotros nos tocó, éramos 9 en el grupo que teníamos, entonces, en ocasiones el grupo completo era el equipo de trabajo, y aún así nos costaba muchísimo comunicarnos debido a diferencias de ideas, producción o diferentes pensamientos que tenemos. Entonces, pues como todos saben, nadie es igual y cada quien tenemos habilidades diferentes. Yo, por ejemplo, era muy bueno para las matemáticas y tenía muy buena relación a la hora de programar. Sin embargo, se me dificultaba muchísimo el inglés y lo que es el diseño gráfico. Aquí mi compañero Otto tenía una habilidad impresionante con la imaginación y se le ocurrían unas cosas interesantes para solucionar problemas, ya que, por ejemplo, el programa que él dice, yo recuerdo que lo llegué a generar con códigos impresionantemente grandes y él con su vasta imaginación lo llegó a crear, creo que era un código como de 5 bloques, más o menos. Entonces era algo que a mí me sorprendía. Y esta comunicación hace posible la creación de diferentes videojuegos, así como ustedes pueden llegar a ver videojuegos impresionantes, así como de los estéticos que más me gustan personalmente a mí, Devil May Cry. Llega un equipo de producción de sonido, diseño visual, estético, el diseño de los personajes, cada uno de los integrantes, la investigación, y es algo que si una persona, ya sea por ideologías o simplemente que no le caiga bien una persona, hace algo mal, afecta a todo el equipo. Y como mi buen profesor decía, si uno se hunde en el barco, todo se hunde. Y es algo que no es productivo y dentro de este tipo de negocios lleva a ser bastante negativo, si lo podemos tomar un término. Ingenieros, bueno, muchachos, ¿puedo hacer una participación? Claro que sí. Dígame. Futuros ingenieros. Oigan, miren, aquí me parece algo importante porque precisamente el proyecto de los de tercero, que están muchos aquí, de hecho, pues va a ser precisamente esta introducción a la comunidad. Ellos van a plantear cómo las campañas de publicidad, el impacto que tienen en la comunidad. Entonces, pues se me hace muy importante. Por ejemplo, nosotros al lanzar este encuentro de gamers, pues llegaron ustedes a través del hermano de David. O sea, nosotros lanzamos una campaña de publicidad con esto del encuentro de gamers y llegó gente valiosa como ustedes. También hace ratito decían que es importante la música. No sé si conozcan el maestro Efraín Reyes, es el primer violinista de la Orquesta Sinfónica de Zapopan. Pues él ha preparado algunas piezas para algunos videojuegos. Él ha vendido a Nintendo, o no sé a qué marca, pues ha vendido algunas piezas y él va a estar con nosotros próximamente en una plática así como ustedes, pero planteándonos la música de los videojuegos. Me parece muy interesante. También el maestro Cobian les ha dado clases de matemáticas al grupo, algunos, o de física a otros, y él es el primer clarinete de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, y él pues también ha participado pues en conciertos importantes y en esto de la música. Ellos dos van a ser dos especialistas, así como ustedes nos están hablando de los personajes, ellos nos van a hablar de la música pues en los videojuegos. O sea, aparte aprovecho ya que los interrumpí para agradecerles, me parece muy valioso su trabajo y pues de mucha calidad. Pues estoy muy orgulloso de que estén aquí. Muchas gracias. Bueno, retomando. Bueno, adelante, Iván, adelante.
No, no, continúa, por favor. Bueno, retomando un poquito una cosa que también quería hacer mucho énfasis es en la creación de lazos, porque dentro, bueno, por así decirlo, de esta industria, es muy bueno tener lazos que compartan tus mismos gustos, por así decirlo, porque imagina que eres una persona una persona que dibuja, pero nunca muestras tus dibujos al público o piensas que tus dibujos son muy malos o cosas así. Tienes que ser abierto con las demás personas, tener amigos que les guste dibujar, porque si es en realidad a lo que te piensas dedicar, créeme que va a ser de mucha ayuda y créeme que te digo, es mucha ayuda la que te da tener buenos vínculos con personas que también que comparten gustos. Incluso accediendo a comunidades más grandes, puedes incluso conseguir un trabajo en lo que te gusta, eh, o tener, por así decirlo, hacer exposiciones de arte, dar a conocerte más, pues eso es lo que me refiero con tener comunicación e introducirte a la comunidad. Igual continúa ya para... Bueno, esto de la aplicación en el mundo laboral. Hay dos puntos muy importantes en cuanto a la creación de videojuegos, así pues, y se preguntan muchas personas que si se puede vivir de crear videojuegos. Y como dice allí, la respuesta es muy complicada. Por una parte sí, por una parte no. Cuando eres un creador que llega mucho tiempo, que lleva poco tiempo y solo es una persona, que no practicas mucho, la parte de la práctica, no tienes nada, no tienes comunicación, no tienes con quién te apoye y a quién apoyar, cómo distribuirte, y no tienes disciplina, créeme que no vas a poder llegar a vivir de esto. Y mucho menos si no tienes un estudio, algo en lo que te enfoques que te mantenga siempre estando practicando y repasando esto que pues en realidad lo vas a estar necesitando mucho. Y por otra parte, sí claramente tú tienes un estudio, tú has practicado lo suficiente, eh, has tenido comunicación con muchas personas, tienes un buen trabajo en equipo, eres maduro, y todo eso, el conjunto de todas esas cosas te pueden llevar a tener un puesto en una empresa productora donde podrías realmente vivir de ello, porque créanme que una persona que trabaja como diseñador de videojuegos en una empresa grande como lo que es Bandai o Santa Mónica, que son creadores de empresas creadoras de videojuegos muy grandes, créanme que viven de ello y es porque les gusta lo que hacen, porque les gusta hacer eso y claramente se ve recompensado su esfuerzo dentro por así decirlo, ya pueden vivir de ello monetariamente, por así decirlo. ¿Quieres hablar algo de esto, Iván? Pues sí, bueno, esta parte capitalista de los videojuegos es muy fácil ya que, pues bueno, como ustedes saben, hay videojuegos que no son estéticamente ni tienen un complejo tan grande como, por ejemplo, de Among Us, que fue un boom. No, en realidad no tiene nada muy complejo, es una idea muy sencilla. El juego no es muy largo, convives y todo, pero fue algo muy impresionante. Entonces, más que nada es un gusto, así como dice Otto, de verdad crear un videojuego llamativo, y más que nada un gusto por hacer las cosas. Iván, te muteaste o se te cayó el audio. Bueno, voy a continuar. Creo que se refería a ese gusto que hacemos por hacer las cosas, que es lo que nos hace hacer las cosas bien, que con gusto para divertirnos
que pues a final de cuentas será nuestro trabajo y qué mejor manera que trabajar haciendo lo que nos gusta para vivir de ello. Bueno, y aquí les íbamos a platicar un poquito de nuestra experiencia creando como creadores de videojuegos. Durante la preparatoria tuvimos, bueno, esencialmente la preparatoria es una preparatoria que está enfocada en creación de nuevas ideas y emprendedurismo, por así decirlo. Y allí nos dieron muchas clases que nos sirvieron para, por así decirlo, para tener un enfoque de cómo es ser un creador de videojuegos. Por ejemplo, tuvimos diseño, tuvimos programación y tuvimos producción musical y durante literatura también vimos muchas cosas para crear historias. También utilizamos parte de física, las físicas son muy necesarias. Lo que es física es muy necesario para crear un videojuego, para que sea lógico el juego, por así decirlo, dentro de lo que cabe la palabra, que puedas caminar y que no pasen cosas que son físicamente imposibles, para eso es la física. Y realmente de todas las materias que tuvimos se necesitó un poco, eh, y algunas mayormente que otras, y sí, a lo largo de los 3 años de preparatoria que tuvimos, fuimos avanzando, pues, por así decirlo, en distintos niveles, y como ya lo decía mi compañero Iván, empezamos por programas súper básicos como el Scratch, que es para niños, de hecho, y creamos juegos, por él decía, el juego de, ay, no recuerdo cómo se llama, pero yo hice el de Asteroids, que pues es el de las navecitas, y después saltamos a programas o softwares más avanzados como alguno que se llama GDevelop, que es uno online o se puede descargar, que en ese es más un entorno visual donde puedes diseñar juegos de plataformas, o incluso algunos llegamos a un lugar más alto que es lo que es Unity, que no sé si lo hayan trabajado aquí o algo parecido. Y pues Unity es un motor, por así decirlo, de creación, que se utiliza programación básica, por así decirlo, de un lenguaje de programación que se llama C Sharp. Y mediante ese programa que se llama Unity puedes crear juegos en 2D o 3D. Y nosotros lo utilizamos ese muy poco porque no, en realidad es algo difícil utilizarlo, requieres de mucha experiencia, por así decirlo, y estar practicando mucho tiempo. Es muy importante invertirle mucho tiempo porque, porque pues la práctica hace al maestro, y obviamente si quieres tener un buen resultado, pues le tienes que poner mucho tiempo. Decía el maestro que más de cuando tienes practicando entre 5,000 horas o cosas así, puede ser en lo que te enfocas, o en la cosa que tú estudias, puede ser una de las mejores, de los mejores cuando estudias mucho y practicas mucho. Y para eso yo estuve practicando mucho porque realmente me costaba, y, y a pesar de que teníamos equipos y entre nosotros nos complementábamos, como ya lo decía, uno hacía dibujo, otro hacía programación, otro hacía entorno visual o música y así. A pesar de que tienes un equipo, también tienes que, por así decirlo, mejorar tú mismo en distintos aspectos, porque no siempre va a estar esa persona que te ayude a crear juegos o que a crear música, a crear la programación y todo eso. Entonces también es muy bueno que tú estés practicando con lo que tú ya tienes, el camino que decidiste, si es dibujo, si es programación o música, y a partir de eso también indagar un poco en las otras áreas para no solo saber hacer eso, porque no todo el tiempo, como les decía, no todo el tiempo va a haber programadores o diseñadores. Entonces, durante todos esos años que tuvimos, sacamos de alrededor 5 o 6 juegos, eh,
algunos que solo como práctica y otros ya independientes de nuestras creaciones. Y, y créanme que es una labor difícil, pero muy bonita, porque eh, ver el resultado final, donde tú hiciste la música, programaste el todo y que todo funcione bien, te da una calma, te da una felicidad como nunca la habías tenido y créeme que todo ese esfuerzo que le pusiste, ese fruto, ese fruto va a llegar muy bien a ti, pues vas a estar muy feliz por ello. Y otra cosa también muy importante que quisiera comentarles es a no sé, a echarle ganas, pues, a no hacer trabajos mediocres, porque realmente hay muchas personas que solo entregan por entregar, que no, o hay veces que solo copian las cosas y así, y realmente eso no te sirve como persona. Es mejor entregar un trabajo bien hecho, eh, obviamente siempre en tiempo y forma, pero hacer algo bien hecho y que no digan que lo hiciste al aventón, porque los que hacen las cosas al aventón no siempre sirven para una empresa o para un equipo. Entonces, una cosa que es muy importante que yo creo que les va a servir mucho es, no sé, no hagan trabajos mediocres y échenle ganas. Iván, no sé si ya reconectaste Ya, tu- estoy aquí de nuevo. no sé si quieras comentar algo sobre tu Bueno, experiencia. como yo fui compañero de Otto, en realidad tuvimos experiencias muy de la mano. Este tipo de proyectos fueron muy compartidos. De hecho, en muchas ocasiones me llegó a trabajar precisamente con Otto. Somos muy buenos amigos, entonces sí trabajé mucho con él. Y pues bueno, yo, como diseñador de videojuegos, me empecé a dar cuenta de muchas cosas, de que, pues bueno, conforme vas avanzando, empiezas a descubrir que no siempre te va a salir el videojuego como tú quieres, o el personaje en ocasiones es muy complicado para el diseño original. Sin embargo, siempre cuando uno se busca una solución, la encuentra. Uno de mis más grandes, así como visualización o algo que me gustaba mucho era, por ejemplo, ver historias de videojuegos de personajes y ver así como cosas curiosas de, por ejemplo, el Qbert. Algo que a mí me fascinaba era que él emitía un ruido muy extraño y entonces investigando descubrí que ese ruido extraño era un error del mismo creador, ya que se suponía que el personaje iba a decir frases no ofensivas, pero sí hasta cierto punto sarcásticas, así como que no inventes, no puedes hacerlo, pero el código le salió mal y le salió ese ruidito extraño que hace con el conjunto de palabras y que hasta el día de hoy es algo que hace único a Qbert. Y darle continuidad a todo esto, ya, por ejemplo, a mí de la prepa conocí a dos compañeros que querían empezar a formar una empresa formal de videojuegos llamado Teen Entertainment Studios, de diseñadores mexicanos. Uno tenía planeado irse a Francia y la otra a Japón para tener conocimiento A Canadá. de veras, a Canadá, se me fue la onda. Y pues a mí me invitaron como programador una vez que forman el proyecto y la verdad es uno de mis metas, ya siendo ingeniero en sistemas, no solo generar software, como por un decir, bueno, yo como meta personal también quiero ser tener una licenciatura en ciberseguridad. Generar antivirus o virus como para que compren mis antivirus, una meta a largo plazo, pero es algo que a mí en verdad me llama mucho la atención y pues esto en realidad los videojuegos llegan a ser ya tan complejos que se les está considerando como un octavo arte, ya que es una mezcla
de cinematografía, con música, y llega a un nivel tan impresionante que como programador se siente orgulloso uno de lo que llegó a hacer, a pesar de que en sus inicios no fue tan bueno como lo que hace ahora, pero sí le llena uno de orgullo. Pues, esa fue mi